Cuarto, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expandir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes dentro de los 180 días siguientes la entrada en vigor de las leyes generales al que se refiere el segundo transitorio del presente decreto. Quinto, las adiciones, reformas y derogaciones que, por virtud del presente decreto, se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 114 y 116, fracción B y 122, base quinta, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a que se refiere el transitorio segundo del presente decreto. Sexto, en tanto se expiden y reforman las leyes a que se refieren el segundo transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito federal y de las entidades federativas que se encuentran vigente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto. Séptimo, los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales. Octavo, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Física y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la ley a la que se refiere la fracción XX1X-H del artículo 73 de esta Constitución continuarán con magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que se fueron nombrados. Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establecen el presente decreto en las fracciones B3 del artículo 74 y 2 del artículo 76 que se encuentran en funciones a la entrada en vigor del mismo continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados los magistrados de los tribunales contenciosos administrativos, cualquiera que sea su denominación. En el ámbito, las entidades federativas continuarán como magistrados de los tribunales de justicia administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. El Tribunal Federal de la Justicia Física y Administrativa continuará funcionando con su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite hasta la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XX1X-H del artículo 73 de este decreto. Noveno, los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con los que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo todos los bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa en los términos que determine la ley que se refiere a la fracción XX1X-H del artículo 73 de esta Constitución. Décimo, los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XX1X-H del artículo 73 de esta Constitución seguirá conservando su misma calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de los términos que dicha ley determine. Décimo primero, la ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 constitucional reformado por virtud del presente decreto se atenderá referida al último párrafo del artículo 109 constitucional, atendiendo a lo establecido en el quinto transitorio del presente decreto. México DF 20 de mayo de 2015. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto de la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 27 de mayo de 2015. Título primero, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibido la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entran al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad o las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica, cultural, ascendentes en un territorio y que reconocen autoridades y propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas será en las constituciones y leyes de las entidades federativas las que deberán tomar en cuenta, además de los primeros principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Esta constitución reconoce garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para 1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 2. Aplica sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 3. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de su forma propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. 4. Presentar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. 5. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta constitución. 6. Acceder con respecto a las formas y modalidades de propiedad y tendencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupar las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas en términos de esta Constitución. Para esos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 7. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes en las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 8. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente. Se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades
es de interés público. B. La federación, los estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidad de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos para abatir la carencia y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. Dichas autoridades tienen la obligación de 1. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas ante los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. 2. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer en sistemas de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozca la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, expulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 3. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud médica, la aplicación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 4. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación mediante acciones que faciliten el acceso el financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como aplicar la cobertura de los servicios sociales básicos. 5. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 6. Extender la red de comunicación que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. 7. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las investigaciones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 8. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas tanto en el territorio nacional como en el extranjero mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 9. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional del Desarrollo de los estatales y municipales, en su caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realizan para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de su respectiva competencias establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueban, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas, sin prejuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, que comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrán en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Artículo 3.
todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados Unidos Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorios. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades al ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, el respeto y a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen al máximo logro de aprendizaje de los educados. 1. Garantizar por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 2. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del proceso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, A. Será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional en cuanto sin hostilidades, sin exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, puras porquerías, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acercamiento de nuestra cultura. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos de sexo o de individuos. Y B. Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico en los educandos pobres. 3. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 2, el Ejecutivo Federal determinará los planes programados de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los estados, el del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervivencia en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto a este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción B2, 7, fracción 7 de este artículo. Y B. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. 5. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, este es 4. 5. Y señala su primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial a la educación superior necesarias para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 6. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción 2, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción 3 y B. Obedecer previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley.
7. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra, investigación y del libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, administrarán su patrimonio, las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo. Se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal de Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerdan con la autonomía, la libertad de carácter e investigación y los fines de instituciones en que esta fracción se refiere. 8. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las oportunidades económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las inflijan. Y 9. Para garantizar la presentación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá a. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. B. Expedir los lineamientos a lo que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden. Y C. Generar y difundir información y con base en esta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del instituto y estará compuesta por 5 integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna consideración de la Cámara de Senadores, la cual con previa comparecencia de las personas propuestas designará al integrante que deba cumplir las vacantes. La designación será por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o durante los recesos de la composición permanente dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si la Cámara de Senadores no resolviera dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que dentro de dicha terna designa el Ejecutivo Federal. En caso de que las cámaras de senadores rechacen la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo de la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñarán su encargo por periodos de 7 años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su cargo más de 14 años. En caso de falta absoluta de alguna de ellos, el sustituto será nombrado para cumplir el periodo respectivo. Solo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título 4 de esta Constitución. Y, y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del instituto y de los no renumerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida con voto mayoritario de 3 de sus integrantes, quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.
La ley establecerá las reglas por la organización y funcionamiento del instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan el instituto y las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XB1 del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, la cantidad las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la conservación de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad completamente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés inferior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimento, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven el cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que lo acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando su ataque los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofende los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a los dispuestos a las fracciones 1 y 2 del artículo 123.
En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos consejiles y los de elección popular directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidos aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro o en que renuncia temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo solo obligará a presentar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajo, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, solo obligará a este a correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.